Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo desde el hermoso departamento del Valle del Cauca, aquí desde Palmira, la Villa de Las Palmas. Cordial saludo para todos los que nos escuchan por las diferentes emisoras de Colombia aquí en Colmundo, como también a todos los oyentes que están conectados por internet, allí en el Facebook, en el YouTube. Recuerden darnos like, me gusta y compartir el programa con sus amigos y conocidos. Igualmente saludamos a todos los que están conectados por internet en la plataforma www.colmundoradio.com.co. Aquí estamos en AM/PM. Ya saben que estamos aquí con Juan Carlos Gaviria y Yolanda Salazar, misioneros del ICT de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, dispuestos para acompañarles estos 55 minutos aquí, aprendiendo todos los días lo que Dios quiere colocar en nuestros corazones. Vamos a la primera sección del programa. Ya llegó Manejando tu Vida con Yolanda Salazar. En AM/PM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es para ustedes y para mí, una vez más, recordar que así como una computadora necesita liberar memoria y reiniciarse, nosotros también necesitamos cerrar pestañas mentales, soltar presiones y respirar. Así que, queridos oyentes de AM/PM, la ansiedad se ha vuelto algo muy común en nuestra generación y hay muchas razones que pueden explicarlo, pero en gran parte se debe a lo que hemos aprendido. Los medios de comunicación también influyen y los eventos que hemos presenciado también aportan. Mucho más los desafíos que enfrentamos a diario y hasta los conflictos familiares. Todo ello, queridos oyentes, moldea la forma en que pensamos y también moldea la forma en que reaccionamos. Y muchas de estas experiencias activan una respuesta constante de preocupación o alerta que hace que nuestra mente no descanse y nuestro sistema también se sature. Es como si nuestros pensamientos quedaran atrapados en un ciclo repetitivo, dándole vueltas una y otra vez a los mismos temores, a las mismas suposiciones y hasta los escenarios futuros. Y esto, queridos oyentes, nos impide estar realmente presentes, nos impide disfrutar de momentos y nos impide de conectar con lo que estamos viviendo aquí y ahora. Por eso es fundamental comprender qué es la ansiedad. Es fundamental aprender a identificarla en nosotros y saber cómo gestionarla y sobre todo aceptarla como parte de nuestra experiencia para comenzar a sanar. Sí, queridos oyentes, seguramente nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón están saturados como un sistema. Sí, y seguramente ustedes y yo podemos aún pensar en medio de nuestra vida que esto pues es mucho más común de lo que imaginamos. Muchas veces el proceso de saturación comienza en lo más profundo y no se nota a simple vista. Una persona, queridos oyentes, puede parecer tranquila, seguir con su rutina y sonreír como siempre, pero por dentro su mente y sus emociones están al límite. El sistema, que es el alma, queridos oyentes, comparado con un computador,
sabemos que en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. En el cuerpo, pues ustedes y yo sabemos que empieza aquello que nosotros estamos experimentando en los pensamientos, en las emociones y en la voluntad, pues también empieza, por supuesto, a llenarse. Y hay un momento en donde el cuerpo no puede con el peso del alma y empieza a llenarse también, fruto de que se ha llenado los pensamientos de preocupación, pues aún las exigencias y los miedos que se están acumulando poco a poco van a terminar enfermando el cuerpo. Pues al principio, queridos oyentes, se siente como cansancio, se siente como estrés y hasta como desconexión. Pero si no lo atendemos, puede llegar en un momento, de hecho, hasta explotar. Y ahí aparecen las crisis, los bloqueos, las enfermedades o hasta una sensación de vacío constante. Y por eso es clave aprender a escuchar las señales antes de que nuestro sistema colapse. Sí, señores. Y seguramente para ustedes y para mí hoy en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, nos podemos contestar unas preguntas que nos van a ayudar a ustedes y a mí a identificar si nuestro sistema se está saturando. Y por eso seguramente usted se va a responder ahí en el silencio de su corazón. ¿Cuántas veces se ha sentido demasiado desmoronado? O a veces, si se ha sentido demasiadas cosas en la cabeza y le cuesta concentrarse en una sola tarea. ¿Cuántas veces ha experimentado eso? ¿O cuántas veces ha experimentado que su mente no para, incluso cuando intenta descansar o hasta dormir? También nos podemos preguntar cuántas veces evitamos situaciones o actividades que antes disfrutábamos por miedo, por estrés o por cansancio mental. También podemos preguntarnos cuántas veces nuestro cuerpo quizás se está sintiendo en un constante estado de tensión, con dolores frecuentes, con cansancio o un insomnio sin razón médica aparente. También nos podemos preguntar cuántas veces nos cuesta tomar decisiones, incluso, queridos oyentes, las más simples. Sí, ¿y saben por qué? Porque nos sentimos abrumados o abrumadas. ¿Cuántas veces hemos pensado, ustedes y yo, pensamos constantemente en lo que podría salir mal o en todo lo que deberíamos estar haciendo? ¿O cuántas veces nos hemos preguntado o nos hemos sentido, queridos oyentes, que nos irritamos fácilmente o quizás estamos sintiendo, nos sentimos mucho más sensibles emocionalmente de lo normal? También podemos preguntarnos si estamos sintiendo que por más que hagamos, nunca es suficiente y vivimos con una sensación de urgencia, con una sensación de presión constante en nuestra vida. Queridos oyentes, seguramente cuando ustedes y yo evaluamos esto y nuestras respuestas en su mayoría son sí, pues es probable que estemos experimentando saturación mental o emocional por ansiedad. Y nuestro sistema, queridos oyentes, está sobrecargado y necesitamos atender nuestro bienestar emocional. También, si aún nuestras respuestas son regulares entre sí y no, pues hay señales de alerta y tal vez no estamos tan saturados o no estamos saturados del todo, pero podríamos estar acercándonos al punto de la saturación. Entonces hay que prestar atención a los hábitos, a las emociones y a los niveles de estrés. Y si las respuestas son más no que sí, pues queridos oyentes, parece que su sistema aún está funcionando con equilibrio. Pero aunque sea así, es importante cuidarse y mantener espacios de descanso, de desconexión y aún de autocuidado. Queridos oyentes, con todo esto descifremos la ansiedad. Y la ansiedad no es solo estar nerviosos,
es una respuesta natural del cuerpo cuando percibe que algo puede salir mal o está fuera de control. La ansiedad es como una alarma interna que se activa cuando sentimos que hay una amenaza real o una amenaza imaginaria. A nivel fisiológico, cuando esa alarma se enciende, el cuerpo entra en un modo de alerta. El cerebro, queridos oyentes de AM/PM, especialmente la amígdala, manda señales para liberar adrenalina y cortisol, que estas son hormonas del estrés que hacen que el corazón se acelere, la respiración se agite, los músculos se tensen y la mente se llene de pensamientos rápidos. Todo esto, queridos oyentes, en manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, es útil si necesitamos reaccionar rápido ante un peligro real, como por ejemplo escapar de algo. Pero cuando esa alarma se queda prendida todo el tiempo, pues es ahí donde el sistema se satura. La ansiedad se vuelve un problema cuando esa respuesta se activa constantemente, incluso, queridos oyentes, sin un peligro claro, y entonces empieza a afectar nuestra concentración, nuestro descanso, nuestras relaciones y nuestro bienestar en general. En pocas palabras, la ansiedad no es el enemigo, es una señal. El reto está en aprender a escuchar esa señal. El reto está en aprender a entender esa señal y sobre todo a regular antes de que nos desborde. Queridos oyentes, esto es muy importante para ustedes y para mí. ¿Saben por qué? Porque el manual de vida nos enseña una salida sana. Sí, señores, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos enseña el manual de vida. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, queridos oyentes, el mismo manual de vida nos enseña: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Queridos oyentes, decidir confiar y decidir soltar el control y decidir entregarle a Dios lo que no podemos manejar, lo cambia todo. Nunca lo olvidemos. La ansiedad, queridos oyentes, deja así de gobernar y empieza realmente el descanso interior de nuestra alma. No significa que los problemas desaparezcan, pero ya no nos están saturando y aprendemos a vivir no desde la ansiedad, no desde el miedo, sino desde la paz que produce que ustedes y yo podamos acercarnos a Dios y delante de Él poner nuestras peticiones, delante de Él rogar con acción de gracias, y entonces los afanes, queridos oyentes, pasarán a tener paz en nuestra vida. Por eso recordemos algo muy importante, que en la palabra de Dios encontramos una historia que ilustra con fuerza cómo la ansiedad, unida a la desconexión espiritual, puede desviar incluso y destruir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta, queridos oyentes, es la historia del rey Saúl. Saúl fue escogido, Saúl fue ungido por Dios para liberar a su pueblo. Saúl tenía una gran proyección, era un futuro rey, era un hombre lleno de posibilidades, pero bajo la dirección y la guía de Dios. Sin embargo, el rey Saúl no supo identificar las señales internas de alarma. Saúl no supo identificar cómo su ansiedad creció y creció. Y al no tener una relación firme con Dios, como dice Filipenses 4:6, no comprendió lo que significaba vivir sin afán
poniendo su vida, sus peticiones y sus ruegos delante de Dios. Entonces, cuando Saúl no entendió esa relación firme con Dios, empezó a tomar decisiones impulsivas, empezó a tomar decisiones guiadas por el temor, por la inseguridad y por aquello que lo controlaba a él y no el Dios que podía controlar las situaciones propias que un rey podía vivir. En lugar de todo esto, pues el rey Saúl decidió vivir en medio de la ansiedad y en lugar de vivir en obediencia y en fe al Señor. Por eso, queridos oyentes, vemos en el manual de vida, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, a partir del versículo 8 al versículo 14, el inicio del colapso en la vida del rey Saúl y cómo la ansiedad pues lo hace colapsar, porque ahora es la ansiedad el que lo controla. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, a partir del versículo 8 al versículo 14, podemos ver que todo comenzó cuando Saúl se sintió presionado ante la espera del profeta Samuel. Ahí empieza, es el inicio del colapso en la vida precisamente de un rey. Queridos oyentes, la ansiedad puede tocar desde un rey hasta el hombre más sencillo del reino. Dice el manual de vida: allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podía empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que de los de su ejército comenzaban a huir, ordenó: tráigame los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentar a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo: estás loco, locamente has hecho. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya había decidido quién sería el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Dicho esto, Samuel se alejó de Gilgal y se fue a Gibea de Benjamín. Allí Saúl contó a los soldados que aún estaban con él y eran como 600. Todos ellos se quedaron con él y con su hijo Jonatán. Mientras tanto, los filisteos que acampaban en Micmas dividieron su ejército en 3 grupos. Uno de ellos se fue a Ofra, cerca de Sual, el otro se dirigió a Bet-Orón y el tercero se fue hacia la frontera que está en el valle de Seboín, en el camino al desierto. Queridos oyentes, vemos a Saúl colapsando por la ansiedad de que Samuel no venía y los ejércitos lo presionaban. Recordemos, queridos oyentes, que Saúl empieza a temer y al temer Saúl pierde el favor del pueblo y entra en una batalla sin una bendición visible. En lugar de esperar la instrucción de Dios, como se le había dicho, pues vemos a Saúl ofrecer el sacrificio él mismo, invadiendo una función
que no le correspondía a Samuel. El ofrecer las ofrendas era exclusivo del sacerdote, no del rey. Y este acto impulsivo, queridos oyentes, fue una respuesta clara a la ansiedad, a la necesidad de tener el control cuando se siente que el tiempo o las circunstancias se escapan. Y este fue el primer síntoma de ansiedad que Saúl manifestó. Manifestó un sistema personal saturado. ¿Y cuál fue el segundo síntoma emocional y espiritual de Saúl ante la ansiedad? Y es la perturbación interna. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 14 al versículo 23, bueno, ya viene Juan Carlos aquí en el departamento de cafetería a traerme el cafecito. Ya me he tomado una tacita de café. Pero vamos a ver qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, a partir del versículo 14 al versículo 23. Saúl está perturbado y está perturbado internamente. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al versículo 23, pues después de desobedecer, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y dice el manual de vida que vino un espíritu malo y lo invadió. Por eso dice el primer libro de Samuel a partir del versículo 14. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día, uno de los sirvientes de Saúl le dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl entonces ordenó a sus sirvientes: busquen a alguien que toque el arpa y tráiganmelo. Uno de ellos le dijo: yo conozco a uno, se llama David, y es hijo de Jetsé, y él vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien y es muy bien parecido, y Dios siempre está con él. Entonces Saúl le envió a Jetsé este mensaje: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Jetsé envió a su hijo David y aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl como regalo un burro cargado con pan, un recipiente de cuero lleno de vino y un cabrito. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl, y tanto le agradó David a Saúl que le tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Por eso Saúl le mandó a decir a Jetsé: estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante. Aquí vemos, queridos oyentes, el segundo síntoma o la segunda alarma para precisamente Saúl de cómo la ansiedad se estaba apoderando de él. Un espíritu malo lo invadió y a partir de ahí Saúl vivió en un constante tormento emocional. Saúl empezó a vivir en una angustia, en una inestabilidad, un insomnio. Saúl empezó a vivir un mal carácter y cambios bruscos de ánimo, y todos son síntomas clásicos de una mente y un alma en crisis. Y aunque buscaba alivio en actividades que lo relajaran, como por ejemplo escuchar a David tocar el arpa, no trataba la raíz de su problema. ¿Y cuál era la raíz del problema de la ansiedad de Saúl? Su desconexión con Dios.
porque Dios se había apartado de él, porque Saúl se había apartado de Dios, haciendo las cosas como a él bien le parecían. El tercer síntoma de alarma, de ansiedad en la vida de Saúl, lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, a partir del versículo 10 al versículo 11. Y vemos, queridos oyentes, otro de los síntomas de ansiedad en la vida de Saúl fue la envidia. Sí, señores. Y uno podría decir en este momento, ¿pero cómo? Sí, pues dice el manual de vida, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, a partir del versículo 11, dice: se le arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared, pero David logró quitarse a tiempo 2 veces. Dice desde el versículo 10, al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió a un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared, pero David logró quitarse a tiempo 2 veces, queridos oyentes. Entonces vemos el tercer síntoma, la tercer alarma. ¿Cuál fue? La envidia, el miedo y el odio. Cuando David comenzó a destacar, Saúl ya estaba totalmente gobernado por la ansiedad. Saúl estaba gobernado por el miedo a ser reemplazado y Saúl estaba gobernado por la inseguridad. Su sistema interior estaba saturado. Pasó del amor a David al odio hacia David sin razón aparente e intentó, como lo vemos aquí en el primer libro de Samuel 18, intentó herir a David con una lanza. Su intención era matarlo, queridos oyentes. Y aquí vemos el desenlace emocional de su ansiedad no tratada. Lo que inició como miedo y control terminó en violencia, en celos y en frustración. Una salida segura, queridos oyentes, en medio de la ansiedad, en medio del caos mental, en medio de la presión diaria y las emociones desbordadas, muchas veces buscamos soluciones rápidas, buscamos distraernos, buscamos evadir, buscamos aparentar que todo está bien. De hecho, hasta intentamos controlarlo todo por nosotros mismos. Pero esas salidas, lejos de ayudarnos, solo retrasan lo inevitable. El sistema se sigue saturando. La buena noticia, queridos oyentes, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, aquí en AM/PM, es que existe una salida y no solo es posible, sino que es una salida segura, queridos oyentes. Y Dios nos da la clave clara y poderosa en su palabra. Recordemos lo que nos dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nos añade Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Queridos oyentes, estas 2 prácticas de no estar afanosos, sino que nuestras oraciones sean conocidas delante de Dios y que nosotros aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, pues estas 2 instrucciones prácticas y estos consejos profundamente valiosos dados por Dios son una salida segura y no significa que todo alrededor cambiará de inmediato, por supuesto que no, sino que nuestro interior, nuestro mundo interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras emociones van a empezar a sanar y sobre todo a descansar
y a estabilizarse en medio de lo externo. Entonces, queridos oyentes, ¿qué implica tomar esta salida? Pues lo primero, reconocer la ansiedad. Y reconocerla no es esconderla. Hay que hablar con Dios, sí, señores, no como el último recurso, sino como nuestra primera respuesta ante el primer síntoma de ansiedad. ¿Qué más tenemos que hacer, queridos oyentes, para tener una salida? Soltar el control. Y soltar el control implica en que Él, nuestro buen Dios, sí puede manejar lo que nosotros no podemos. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Agradecer, incluso en medio del proceso. No agradecemos la ansiedad, agradecemos que en la ansiedad Dios está con nosotros y que en este proceso de ansiedad puedo contar con su ayuda, con su paz y puedo echar sobre Él toda mi ansiedad. Eso es lo que se agradece, queridos oyentes. Agradecemos que no estamos solos en el proceso. Agradecemos que estamos bajo su cobertura y agradecemos que estamos bajo su dirección. Entonces, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, con Yolanda Salazar, echar nuestra ansiedad sobre Él no es debilidad, es fe, sí, y es vivir sin afán en medio de nuestra vida, no viviendo irresponsablemente, sino viviendo confiadamente delante de aquel que yo puedo presentarme todos los días de mi vida para orar y vivir en paz. Con todo esto, queridos oyentes, quiero invitarles para que finalicemos este tiempo en oración. Y digámosle juntos a Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy delante de ti. Ahora, Señor, que entiendo qué es la ansiedad y cómo funciona en mi vida, oh Dios, me presento delante de ti. Y hoy, como dices en tu palabra, Señor, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, hoy vengo a echar toda mi ansiedad, Señor, delante de ti. Porque sé, como dices en tu palabra, que eres tú el único que tienes cuidado de mí. Por eso, hoy, ayúdame, Señor, a no estar afanado ni turbado, a no tener miedo, a no tomar el control por mi mano, sino hoy vengo delante de tu presencia para que mi afán sea conocido, para que mi petición sea puesta delante de ti hoy en oración y en ruego. Hoy te doy gracias porque en medio de mi afán, en medio de los miedos, de la turbación, puedo estar delante de ti, sabiendo que tú eres mi fortaleza, que tú me guías, que tú me diriges y sobre todo que me llenas de paz, como tu palabra nos enseña. Tú nos das una paz que el mundo no nos da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso hay muchas cosas que no puedo entender y eso que no entiendo me llena de ansiedad, me llena de miedo, me llena de turbación. Pero también sé que puedo echar delante de ti todo aquello que me perturba, toda mi ansiedad, los miedos, las dudas y los temores, para que, oh Dios, como dices en tu palabra, yo pueda experimentar, Señor, que tú tienes cuidado de mí. Cuida de mi mente, cuida, Señor, de mis emociones, cuida de mi voluntad. Ayúdame, Señor, cuida de mí, Señor, en mi mente, en mi alma. Cuida, Señor, de los cielos, de mi espíritu, de mi alma, Señor, y de mi cuerpo. Y entonces seré un hombre o una mujer equilibrado delante de ti. Señor, gracias por oír mi oración. Gracias por ayudarme. Gracias porque a través de ti puedo ver una salida segura. A través de ti una salida, Señor, que no depende de mis fuerzas, sino de cuánto yo venga delante de ti a orar. Digámosle al Señor en este día especial: hoy, Señor,
suelto el control y lo pongo en tus manos. Ya no quiero vivir una vida de apariencias, aparentando que estoy bien. Hoy quiero vivir una vida confiado y para ello me rindo a ti, Señor, y descanso en ti, el único Dios verdadero. Por eso, Padre, que en este día especial tu bendición, la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sea esa dulce arpa que mi corazón siempre escuche para calmarse en los momentos de ansiedad. Y que la bendición tuya, la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo me acompañen y nos acompañen hoy, mañana y siempre. Amén. Queridos oyentes, qué maravilloso entonces es poder meditar en Dios y en su palabra. Por eso, no olviden compartir el programa a través del Facebook. Buscan en Facebook Colmundo Radio, le dan seguir y lo comparten en sus redes sociales, y también puede compartirlo al WhatsApp de sus amigos, compañeros y vecinos. También puede encontrar nuestro programa en el YouTube. Busca Colmundo Radio, toca la campanita de seguir y lo comparte también en sus redes, lo comparte a través del WhatsApp. Esa es la manera que ustedes tienen, queridos oyentes, para respaldar el amor y la dedicación con el que llevamos este programa de lunes a viernes a las 4 de la mañana en el estreno y a las 10 de la noche en la repetición. Así que, queridos oyentes, ya saben, una vez más, con Yolanda Salazar. Les invito a escuchar el programa todos los domingos de Sexto Sentido de 8 a 9 de la mañana. Con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a nuestra siguiente sección del programa Nutrientes para el Alma con Juan Carlos Gaviria, el director del programa AM/PM. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Aquí estamos en Nutrientes para el Alma. Bueno, qué alegría poder también compartir estas enseñanzas tan especiales que, claro, llenan nuestro corazón. Y por eso vamos a ir directamente al grano. Vamos a ir al Manual de la Vida y tenemos algo muy especial en el libro de Números, Antiguo Testamento, en el Manual de la Vida, en el capítulo 17, versículo 5. Vamos a detenernos allí un momento y nos dice así el Manual de la Vida, la palabra de nuestro Padre Dios. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Ahí está la palabra clave. Florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Bueno, aquí estamos hablando de algo muy especial y es el florecer de aquella vara, de aquel varón, de aquel hombre que ha sido escogido por Dios. También usted, mi querida dama que está escuchando, para usted también es esta palabra. Claro, para el hombre, para la mujer que Dios ha escogido, porque Dios nos escoge, Dios nos elige. Bueno, Dios nos hace un llamado particular a cada uno de nosotros para estar en su presencia, para que la presencia de Dios esté con nosotros y nosotros estemos en su presencia, en todo lo que Él tiene establecido para nosotros. La presencia de Dios es su voluntad, es el plan de vida que tiene para cada uno de nosotros en particular. Por eso estamos hablando de esta temática tan especial que se llama el renuevo. Un escogido de Dios, un llamado de Dios, aquel que Dios ha escogido, pues necesita experimentar un renuevo permanente, un renuevo diario, un reverdecer en su vida, y todos los días vamos a tener la experiencia de ver cómo el Señor nos permite rebrotar,
y nos permite florecer como aquella vara de aquel varón llamado Aarón, la cual estuvo en la presencia de Dios, estuvo en el tabernáculo, en el lugar donde se reunían a darle gracias a Dios y a escuchar su mensaje. Y es allí donde aquella vara floreció. En el renuevo vamos a experimentar todos los días, Dios va haciendo una obra. Dios nos va restaurando, Dios nos va renovando, y por eso hemos estado compartiendo esto tan importante, lo que significa el renuevo para nuestra vida, mis queridos oyentes de AM/PM. Y hemos visto pues algunos elementos muy importantes que nos llevan a comprender qué es el renuevo y qué es el reverdecer. ¿Y para qué reverdecemos? Para florecer, para fructificar, para llevar un fruto hermoso allí en nuestro corazón y que se manifiesta en nuestra vida, en nuestro diario vivir. El renovar, ya lo habíamos comentado, es cambiar. Hay un cambio diario, permanente en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Hay que cambiar, no podemos seguir siendo allí los mismos, no podemos mantener con las viejas costumbres. Hay un cambio diario permanente en la manera de pensar. Recordemos siempre estas palabras: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar, cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios, los pensamientos que Dios tiene para ti, para que pienses de mejor manera, para que tu mente sea lúcida, pueda fluir y tener la mente más brillante de todas, es decir, tener la mente de Cristo. Y si usted y yo llegamos a ese nivel de tener la mente de Cristo en nosotros, pues créame, mi querido oyente, que vamos a vivir una vida excelente, una vida fructífera, pero ante todo una vida útil para todas las personas que nos rodean, que nos escuchan, porque nosotros nos convertimos en esos mensajeros de Dios, en esos hombres y mujeres que llevamos un mensaje a todos aquellos que lo necesitan, porque cada oído y cada corazón que recibe nuestras palabras está expectante a experimentar, por supuesto, la presencia de Dios en sus vidas, a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras. Debemos cambiar, mis queridos oyentes, pero también debemos experimentar el ser restaurados, el restaurar. Y nosotros somos restaurados cuando estamos allí en la presencia de Dios. Nosotros somos restaurados de una manera muy especial cuando estamos en el tabernáculo, en su presencia, en la intimidad con nuestro Padre, en la comunión que tanto necesitamos estar con Él. Así nos dice la palabra de vida en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Delante de mí estarás, porque yo te restauro. Entonces, la renovación, el reverdecer, significa, mis queridos oyentes, significa el que Dios restaura. Y restaurar lo que nosotros necesitamos que sea restaurado. Bueno, usted debe tomar allí en su cuadernito, allí en su libro de notas y escribir estas palabras. Yo, Señor, ¿en qué debo ser restaurado? Cada uno sabe en qué debe restaurar sus pensamientos, sus palabras, sus sentimientos, sus actitudes.
Yo todos los días escribo, Señor, allí a Dios una reflexión en lo que en el día viví, en lo que en el día debo cambiar para el siguiente día. Restaurar es reparar algo que haya sufrido deterioro por el paso del tiempo o por la acción directa de algún agente. Y para hacerlo es necesario renovar. Es necesario entonces experimentar el renuevo de Dios en mi vida. Es necesario renovar, pues la renovación lo que hace es restaurar. Esto es lo que necesitamos. Por eso, cuando nos volvemos a Dios, cuando dejamos que su presencia esté con nosotros y nosotros estemos en su presencia, Él entonces nos restaura. Por eso Zacarías 9:12 también nos enseña: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Aquel que ha sido escogido por Dios, aquel que está en la presencia de Dios, aquel que florece por la obra de Dios. Bueno, esa persona tiene la gran bendición de Dios de experimentar que será restaurado doblemente, como dice Zacarías 9:12. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esto lo hará Dios, lo hará nuestro Señor. Mis queridos oyentes de AMPM, en el reverdecer, en el renovar, en el florecer, en el tener una vida dinámica que nos permite ser diferentes y mejores todos los días, pues también está lo que se llama el reformar. Y el término reformar, pues también se asocia con la renovación y significa volver a formar, rehacer, modificar algo con el fin de mejorarlo. Sí, señores, así tiene que ser. En el reformarnos, como aquello que se hace en un reformatorio, en un colegio, en una escuela, en una clínica, en una universidad. Bueno, se trata de reformar las vidas. Nosotros interactuamos, nosotros escuchamos las enseñanzas de unos profesores, de unos guías, de unos líderes. Bueno, nosotros permitimos ser reformados, pero el que primero lo hace debe ser Dios en el corazón de todos nosotros. Cuando entonces entendemos el término reformar, entendemos que esto es renovarnos, esto es formar, rehacer, modificar con el fin de mejorar nuestra vida, porque Dios quiere que vayamos en un mejoramiento continuo. Nosotros estamos llamados a ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Y déjenme decirles que nunca es tarde. No tire la toalla, no diga que ya no se puede. No, todavía tenemos tiempo. Yo personalmente todos los días me convenzo de esto, de que todos los días puedo mejorar, todos los días puedo cambiar. Y no solamente que puedo, sino que debo hacerlo. Debo hacerlo primeramente para agradar a mi Padre Dios. Debo hacerlo para también ser de alivio, ser de bendición para mi esposa, para mis hijos, para mi familia y para todos los que rodean mi vida en mi trabajo diario, en el ambiente del trabajo, en la comunidad en la que yo me muevo. Pues cada día debo ser mejor para el bien de Dios, para la gloria de Dios y para el bien de los que me rodean. Y haciendo esto, pues yo soy el primer beneficiado, porque voy a disfrutar de la vida cada vez mejor. Debo entonces proponerme y proyectarme a estos cambios, a estas reformas. Debo proponerme a que haga mejor las cosas todos los días, y esto implica una innovación. Jesús como renuevo, y en términos de la aplicación práctica, pues Él vino
a reformar todas las cosas, porque en Él se cumplió toda la ley, y en Él se cumple que nosotros somos nuevos en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas se vuelven nuevas en Cristo Jesús. Es en Él, es en Jesucristo que yo soy nuevo y que experimento lo que es la renovación, el reverdecer y el permitir ser reformado. Nuestro cambio, mis queridos oyentes de AMPM, debe ser el cambio del corazón y tiene que verse reflejado en que nuestra actitud y en que nuestra conducta deben cambiar. Esto es lo que significa lo que estamos estudiando en Números capítulo 17, versículo 5, donde repito lo que les dice y nos dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Su vida y mi vida van a florecer, porque hemos tomado la decisión de estar en la presencia de Dios. Hemos tomado la decisión de dejarnos escoger por Él. Hemos tomado la mejor decisión de la vida, que es convertirnos en hijos de Dios, en dejarnos corregir por Él, en dejarnos enseñar, en dejarnos formar y renovar permanentemente por su vida, por sus palabras, por su milagro, por su voluntad, porque solo Dios puede colocar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nadie más puede tomar esta decisión en su vida o en mi vida, sino cada uno de nosotros. Permitir que la obra de Dios se vea reflejada en nuestro diario vivir, en un florecimiento diario y permanente, porque fuimos llamados no solamente a reverdecer, no solamente a ser renovados, sino que fuimos llamados a florecer y a dar frutos permanentes y abundantes en nuestro diario vivir. Mis queridos oyentes de AMPM, les invito para que dediquemos estos últimos minutos del programa a la oración. Vamos a hablar con Dios. Padre, muchas gracias por regalarnos todos estos mensajes que vienen de tu corazón. Gracias porque tú nos escogiste, Señor, para florecer. Tú nos escogiste, Señor, para ser tus escogidos, tus llamados, tus apartados. Tú nos escogiste para ser verdaderos hijos tuyos, buenos hijos tuyos, Señor, que hagamos tu buena voluntad con todo nuestro corazón. Padre, gracias. Aquí te pido por las personas que están escuchando el programa, para que en eso que ellos escriben allí, de lo que deben cambiar, de lo que deben reformar en sus vidas, tú los ayudes, Señor. Tú les ayudes a reverdecer. Tú les ayudes a cambiar, Señor. Tú les ayudes, Padre mío, a experimentar el ser reformados, así como tú lo haces en mi vida. Yo lo pido para tus hijos. Necesitamos una renovación continua. Necesitamos un mejoramiento continuo, Padre, para tener tus pensamientos, para tener la mente de Cristo y para tener los hechos que Cristo también nos ha enseñado a hacer. Amarte a ti con todo el corazón, Padre. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Padre, continúa el resto de este tiempo hermoso de cada día que tú nos regalas, haciendo tu obra, haciendo tu milagro en nuestras vidas. Y a ti te damos muchas gracias por hablarnos al corazón a través de cada uno de estos programas, Señor, aquí en Colmundo, en la radio que te acerca. Te alabamos y te bendecimos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, mis queridos oyentes, qué hermoso es estar con ustedes. Para mí es una gran experiencia, un gran aprendizaje. El que primero aprende aquí, pues soy yo y mi esposa. Aprendemos mucho cada vez que Dios nos permite compartir con ustedes. Estamos muy agradecidos por su amable compañía. Recuerde escribirnos al 311-364-5093. Cuéntenos desde dónde nos escuchan y también sus comentarios. Igualmente los que están escuchando por Facebook, por YouTube, ahí en el chat, escríbanos por favor, danos un comentario, danos un me gusta, un like ahí para que vamos creciendo en la sintonía. Recuerde por favor, escriba en el chat, comparta el programa, escríbanos aquí al 311-364-5093 y comparta el programa con todos aquellos que lo pueden escuchar. Muchísimas gracias por su amable compañía. Se les quiere de corazón. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao.